Buenas noches, comunidad del Clan Nocturno. Dejen su comentario aquí abajo diciendo qué hora marca su reloj y desde dónde nos están acompañando. Tampoco olviden dejar su like si están disfrutando de las historias. Prepárense, porque vamos a comenzar a contar 4 historias que ocurrieron en El Salto, Jalisco. Ahora, mi nombre es Diego. La vida aquí en El Salto, Jalisco, nunca ha sido fácil para mí y mi familia. Pero los problemas que tenía antes de que mi hija Talita cayera al río no se comparan en nada con lo que he enfrentado desde entonces. Yo siempre he vivido en esta zona, cerca del barrio donde crecí. Las calles son de tierra en su mayoría, y cuando llueve, el lodo se pega a los zapatos como si no quisiera soltarte. Trabajo de ayudante de albañil, aunque a veces agarro otros encargos para completar, como cargar costales en la bodega de un compadre o ayudar a pintar casas. El dinero nunca sobra, y la comida hay que medirla para que rinda la semana. Nuestra casa es pequeña, de paredes delgadas, techo de lámina en la cocina y un cuarto que compartimos con mis 3 hijos. Talita, mi hija mayor, de 15 años, dormía en un rincón separado por una cortina que colgamos para darle algo de privacidad. Los gemelos, Luis Diego y Luisa María, de 8 años, dormían juntos en una cama improvisada. Mi esposa Guadalupe, siempre dedicada a la casa, pasaba el día entre lavar ropa a mano, cocinar y cuidar a los niños. A veces se sentaba en la puerta con un rosario en la mano, como si estuviera pidiendo que las cosas no se pusieran peor. Talita era callada, pero tenía una sonrisa bonita que sacaba en momentos inesperados. Ayudaba mucho en la casa, sobre todo con los gemelos. Era responsable, no le gustaba andar metida en problemas como otros muchachos del barrio. Sin embargo, en las semanas antes de lo que pasó yo la notaba más pensativa, como distraída. Guadalupe me comentó que a veces la veía parada mirando hacia el río, como si escuchara algo que los demás no oíamos. Yo le dije que tal vez eran cosas de la edad, que los jóvenes se ponen así a veces, pensando en su vida o en algún enamorado que no quieren contar. El día que cambió todo, yo estaba trabajando en una obra, revocando una pared en casa de un señor al otro lado del pueblo. Hacía calor y ya quería regresar para sentarme un rato a la sombra. Fue entonces cuando Guadalupe mandó recado con un vecino. Decía que Talita había salido en la tarde, diciendo que iría a caminar un rato y que no había regresado. Ella había pasado por la orilla del río Santiago, según algunos vecinos que la vieron. No era raro que la gente caminara por ahí, aunque todos sabíamos que el río es traicionero, sobre todo en temporada de lluvias. Dejé el trabajo y regresé a la casa. Guadalupe estaba inquieta. Los gemelos no entendían bien lo que pasaba. Me dijo que había preguntado a varios vecinos y que uno de ellos le contó que había visto una sandalia de Talita tirada cerca de las piedras grandes junto al agua. Fui hasta allá con él. El río corría fuerte, marrón y con espuma en algunos tramos. El aire olía a humedad y basura. La sandalia estaba ahí, mojada, medio atorada entre unas ramas. Buscamos como pudimos, y al poco rato llegaron otros vecinos a ayudar. Uno comentó que avisaría a la policía. Llegaron 2 patrullas y un par de hombres con cuerdas y lámparas. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro sentía que algo estaba muy mal. Les dije que Talita no sabía nadar bien, que si se había caído no iba a resistir contra la corriente. Ellos respondieron que harían lo posible, pero que el río podía arrastrar a una persona kilómetros lejos. Pasaron las horas y no había rastro de ella. La noche cayó y seguíamos buscando, con lámparas y gritos que se perdían en el ruido del agua. Guadalupe se quedó en casa con los gemelos, rezando. Yo regresé casi a la medianoche, con las manos llenas de lodo y el corazón hecho pedazos. Ella me preguntó si había alguna noticia y tuve que decirle que no. No hubo forma de ocultar la verdad. La probabilidad de que Talita estuviera viva era mínima. Los siguientes días fueron un infierno. Los de Protección Civil estuvieron 2 jornadas enteras, buscando con lanchas y ganchos, pero nada. El tercer día nos dijeron que lo más probable era que el cuerpo hubiera sido arrastrado muy lejos y que tal vez nunca lo encontraríamos. Guadalupe no quiso escuchar eso.
Me dijo que mientras no vieran el cuerpo, su hija seguía viva. Yo no sabía si consolarla o decirle que debía aceptar lo peor. En la casa el ambiente se volvió pesado. Los gemelos preguntaban si su hermana se había ido al cielo o si se había convertido en estrella. Guadalupe lloraba por las noches, pero trataba de no hacerlo frente a ellos. Yo me quedaba despierto hasta tarde, mirando hacia la cortina que separaba el rincón de Talita, pensando en cómo todo se había desmoronado tan rápido. Cada vez que escuchaba el río a lo lejos, sentía un vacío en el estómago. Era como si su sonido se hubiera quedado pegado en mi cabeza. Para mí, en ese momento, lo más duro era no tener respuestas, no saber si mi hija estaba sufriendo, si estaba sola, si había sentido miedo antes de desaparecer bajo el agua. Me aferraba a pequeños recuerdos, verla riendo con sus hermanos, escucharla cantar bajito cuando ayudaba a su madre, sentir sus abrazos rápidos antes de salir a la escuela. No podía creer que todo eso se hubiera acabado así de un momento a otro. Lo que yo no sabía entonces era que en pocos días Talita regresaría, pero no sería la misma que se había ido. 5 días después de que la búsqueda se detuvo, ya nos habíamos resignado a vivir con el silencio extraño que dejó Talita en la casa. Esa noche, la más oscura que recuerdo, estábamos todos dentro. Guadalupe estaba doblando ropa en la mesa. Los gemelos jugaban con unas tapitas en el piso. Yo estaba sentado junto a la puerta, mirando sin ver, pensando en lo que vendría. Fue entonces cuando escuché golpes suaves en la madera, como si alguien tocara con los nudillos pero sin fuerza. Me levanté pensando que sería algún vecino, quizá trayendo noticias tardías. Cuando abrí la vi. Era Talita. Estaba de pie, empapada hasta las rodillas. El vestido que llevaba puesto era el mismo con el que salió aquel día, pero estaba seco en la parte superior, como si solo hubiera metido las piernas en el agua. El cabello colgaba lacio, más oscuro que de costumbre, y sus ojos no parpadeaban. Me quedé mirándola, sin saber si debía abrazarla o retroceder. Guadalupe vino detrás de mí y, al verla, soltó un grito ahogado. Me dijo que la dejara pasar, que era nuestra hija. Talita entró despacio, como si no conociera bien el camino, mirando cada rincón. Los gemelos la miraban desde el piso, inmóviles. Ella no les dijo nada, ni les sonrió. Cuando le preguntamos dónde había estado, dijo con voz baja que no recordaba nada. Ni siquiera parecía reconocer su propio nombre. Guadalupe trató de abrazarla, y ella aceptó el contacto, pero sin devolver el gesto. Fue como abrazar a alguien distraído, ausente. Me llamó la atención que, durante todo ese rato, no parpadeó ni una sola vez. Esa noche, Guadalupe le preparó una cama limpia, le dio ropa seca y le dejó un plato de comida. Talita apenas probó un par de bocados y luego se quedó sentada mirando por la ventana. No reaccionaba cuando hablábamos de cosas que antes le interesaban. No preguntó por nadie, ni contó nada de lo que le había pasado. Los días siguientes fueron inquietantes. Talita caminaba por la casa con pasos lentos, como si cada movimiento le costara trabajo. No se quejaba de nada, pero tampoco mostraba interés por nada. Yo trataba de convencerme de que era un trauma, algo que con el tiempo pasaría, pero había detalles que no me dejaban tranquilo. Podía quedarse minutos enteros sin parpadear, con la mirada fija en algún punto, y cuando por fin lo hacía, era lento, pesado, como si no le importara. Una tarde, mientras los gemelos jugaban afuera, la vi parada en el pasillo, mirando la puerta principal. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Cuando me acerqué y le pregunté qué hacía, respondió que estaba esperando, pero no quiso decir qué o a quién. Esa respuesta me dejó un frío extraño en el cuerpo. Por las noches, empecé a despertarme con la sensación de que alguien estaba de pie cerca de la cama. La primera vez que abrí los ojos, no vi nada, pero alcancé a escuchar pasos suaves alejándose. Otra noche, la encontré en la sala, sentada en la oscuridad, mirando hacia la calle. No reaccionó cuando la llamé, simplemente se levantó y caminó a su cuarto. Empecé a notar algo más.
No siempre, pero a veces, cuando estaba cerca de Talita, sentía que había otra presencia junto a ella. No era algo que pudiera ver claramente, pero era como si una sombra se moviera en el rabillo del ojo, pegada a su lado. Pensé que estaba cansado, que mi mente me estaba jugando trucos. Pero esa sensación se repetía, y cada vez era más fuerte. Un día, el perro del vecino comenzó a ladrar con furia cuando Talita pasó frente a su reja. No era un perro agresivo, pero ese día se puso a gruñir y a mostrar los dientes. Lo miró por unos segundos y el perro se echó hacia atrás, gimiendo. Guadalupe vio eso y más tarde me dijo que le daba miedo. Le respondí que era nuestra hija, pero lo dije sin la seguridad que me hubiera gustado tener. A veces, mientras comíamos, la veía detenerse con la cuchara en el aire, como si estuviera escuchando algo que los demás no oíamos. Luego, continuaba como si nada. Guadalupe trató de hablar con ella sobre ir a la iglesia para agradecer por su regreso, pero Talita no contestó. Simplemente se levantó de la mesa y se encerró en su cuarto. Yo quería creer que era cuestión de tiempo, que todo era parte de un proceso de recuperación, pero en el fondo empezaba a sentir que la Talita que había salido de casa aquella tarde y la que había vuelto después de caer al río no eran la misma persona, o al menos no del todo. Y lo que más me inquietaba era esa sombra, porque no estaba seguro de si estaba viendo cosas o si de verdad algo había regresado con ella. Las semanas siguientes fueron las más pesadas que recuerdo en mi vida. No solo porque la casa ya no se sentía como antes, sino porque yo mismo empecé a cambiar. Dormía mal, me despertaba sobresaltado y cuando por fin lograba descansar, tenía sueños que me dejaban con un vacío en el pecho. Soñaba con el río, con el agua moviéndose lenta y con una figura que se arrastraba en el fondo, jalando algo o a alguien. Siempre despertaba antes de poder ver el rostro, pero no necesitaba verlo para saber a quién se llevaba. Talita, mientras tanto, se iba apagando cada día más. Ya no solo era la falta de parpadeo o de interés, era que parecía estar en otro lugar. A veces se quedaba mirando la pared por largos minutos, sin reaccionar cuando le hablábamos. Guadalupe me comentó que una mañana la encontró en la cocina, parada frente a la estufa apagada, con las manos colgando a los lados, como si hubiera olvidado qué hacía ahí. Los gemelos empezaron a comportarse raro. Luis Diego se orinó en la cama varias veces, algo que no hacía desde muy pequeño, y me confesó que se despertaba porque veía a su hermana parada en la puerta de su cuarto, mirándolo sin moverse. Luisa María ya no quería pasar por el pasillo si Talita estaba cerca. Buscaba excusas para quedarse afuera jugando con una vecinita o se encerraba con Guadalupe en la habitación. Yo trataba de convencerme de que todo tenía explicación. El trauma, la confusión, la adaptación a estar de vuelta, pero en mi interior ya no estaba tan seguro, porque había empezado a ver cosas que no podía justificar. Una noche, al pasar frente al cuarto de Talita, noté que la puerta estaba entreabierta. Me asomé y la vi sentada en el suelo, de espaldas a mí. La luz que entraba de la calle apenas iluminaba su silueta, pero detrás de ella, en la pared, se proyectaba una sombra que no correspondía a su cuerpo. Era más alta, más delgada, y parecía inclinarse sobre ella, como si le susurrara algo al oído. Me quedé paralizado unos segundos, sin atreverme a entrar. Cuando di un paso hacia adentro, Talita giró la cabeza lentamente, sin mover el resto del cuerpo. No dijo nada, pero sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que retroceder. Fingí que iba al baño y me metí de inmediato a mi cuarto. Esa noche no dormí. Guadalupe comenzó a rezar más seguido. Guardaba una Biblia bajo la almohada y me decía que debíamos llevar a Talita con el padre de la parroquia. Intenté hablar con mi hija sobre eso, pero no contestó. Se limitó a mirarme con esos ojos fijos que parecían atravesarme, y luego se dio la vuelta. Guadalupe intentó ella misma convencerla, pero me contó que Talita, sin levantar la voz, le dijo que no necesitaba bendiciones, y eso la dejó temblando. Poco después, noté otro cambio inquietante. Dejó de reaccionar cuando la llamábamos por su nombre. A veces, ni siquiera volteaba. Pero un día, sin querer,
Escuché a Guadalupe murmurando un nombre mientras doblaba ropa, uno que no era de nadie que yo conociera. Talita, que estaba en el cuarto, levantó la cabeza de inmediato y se acercó, como si hubiera reconocido esa palabra. Cuando le pregunté a mi esposa qué nombre había dicho, me aseguró que no lo recordaba, que solo le vino a la mente. Los días se volvieron pesados, llenos de silencios incómodos. La casa ya no sonaba igual. Hasta los gemelos jugaban menos. A veces me sorprendía deteniéndome en mitad de una tarea porque sentía que alguien me observaba, y cuando giraba para mirar, encontraba a Talita de pie en algún rincón, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Un día, después de la cena, salí al patio a fumar un cigarro para despejarme. Estaba tranquilo, hasta que vi, junto a la puerta trasera, los zapatos de Talita empapados. No había llovido en días, y nadie había salido de la casa. Los toqué y el agua estaba helada, como si los hubiera sumergido en el río hacía unos minutos. Entré con ellos en la mano y se los mostré a Guadalupe. Me pidió que los dejara afuera y que no dijera nada a los niños. No me explicó por qué, pero su cara me dejó claro que también estaba asustada. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se movía en la casa. Escuchaba pasos suaves, como si alguien descalzo caminara lentamente por el pasillo. En un momento, juraría que sentí un roce en la puerta del cuarto y luego el sonido leve del agua goteando. Me levanté a revisar, pero no encontré nada. Empecé a escribir lo que veía y escuchaba porque temía que el cansancio me estuviera haciendo alucinar. Sin embargo, al repasar mis notas, me di cuenta de que cada vez que había algo extraño, Talita estaba cerca. No siempre haciendo algo evidente. A veces simplemente estando ahí, como si fuera un imán para lo que yo no lograba entender. Para ese punto, ya no era solo miedo. Era una sensación más pesada, como si algo estuviera esperando, observando a través de mi hija, y yo cada noche me preguntaba si todavía era ella, o si, desde que salió del río, no había regresado sola. Con el paso de los días, me fui convenciendo de que algo dentro de nuestra casa estaba mal desde que Talita volvió. No lo decía en voz alta, porque ni yo mismo entendía lo que sentía, pero cada noche esa idea crecía más. Era como si la presencia de mi hija arrastrara consigo un aire espeso, húmedo, que se quedaba impregnado en las paredes y en mi propia piel. Los gemelos ya no querían entrar a su cuarto solos. Luis Diego pedía dormir con nosotros y Luisa María se quedaba despierta hasta tarde, sentada junto a Guadalupe, fingiendo que jugaba con una muñeca mientras miraba de reojo hacia el pasillo. A veces me preguntaba si ellos veían lo mismo que yo, pero nunca me atreví a preguntarles directamente. Me daba miedo que confirmaran mis sospechas. Talita dejó de salir de su habitación durante el día. Escuchábamos pasos lentos adentro, pero cuando abríamos la puerta, estaba sentada en la cama, inmóvil, mirando hacia un punto en la pared. Cuando comía, lo hacía en silencio, con movimientos mecánicos, como si solo imitara lo que hacíamos los demás. No reaccionaba a las conversaciones, y en ocasiones parecía no notar nuestra presencia. Una noche, mientras revisaba la puerta para asegurarme de que estaba bien cerrada, escuché un sonido suave detrás de mí. Era un goteo, como el de una llave mal cerrada. Lo seguí hasta la cocina, pero todas las llaves estaban secas. Sin embargo, el sonido continuaba, y lo identifiqué viniendo del pasillo que daba al cuarto de Talita. Caminé despacio, y cuanto más me acercaba, más fuerte se oía, hasta que al asomarme vi que en el suelo, justo frente a la puerta cerrada de su cuarto, había un pequeño charco de agua. El agua estaba tan fría que me dolió tocarla. No quise abrir la puerta. Me quedé ahí, mirando cómo el charco se deslizaba lentamente hacia la sala, como si buscara un camino propio. Me dije a mí mismo que no era nada, que quizás una tubería tenía fuga, pero en el fondo sabía que no era así. A partir de entonces, comencé a cerrar con llave la puerta principal y las ventanas cada noche, no porque temiera que algo entrara, sino porque temía que algo saliera. Pero una madrugada
Me desperté y encontré la cama de Talita vacía. Corrí al patio y la vi allí, descalza, mirando el cielo. Tenía los brazos caídos y la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, como si escuchara algo lejano. Cuando le pregunté qué hacía, respondió que estaba esperando el llamado. No dijo más. Esa frase se me quedó grabada. ¿El llamado de quién? ¿De qué? No quise insistir. La llevé adentro y me aseguré de cerrar bien todo, pero por dentro sentía que la casa ya no nos pertenecía, que solo estábamos habitando un lugar prestado o vigilado. Guadalupe dejó de hablar conmigo sobre su miedo. Ya no hacía falta. Lo veía en sus manos temblorosas cuando servía la comida, en cómo evitaba mirar a Talita a los ojos. Los gemelos pasaban más tiempo en casa de los vecinos. La casa estaba cada vez más silenciosa, y no porque hubiera calma, sino porque todos intentábamos no provocar algo que no entendíamos. En mis noches de insomnio, comencé a notar un patrón. Siempre que Talita dormía, o al menos parecía hacerlo, una sombra pasaba por el pasillo hacia su cuarto. No era una sombra normal, no se movía como una persona, parecía flotar, deslizándose lentamente. No había luz detrás para proyectarla, y sin embargo, estaba ahí. Entraba a la habitación de mi hija y salía justo antes del amanecer. No sé si era mi mente quebrándose o si de verdad lo estaba viendo, pero cada vez que eso pasaba, yo sentía que el río estaba más cerca. Incluso llegué a escuchar el murmullo del agua dentro de la casa, como si corriera bajo el piso o detrás de las paredes, y en esos momentos sentía un frío tan profundo que ni las cobijas lograban quitarlo. He llegado a un punto en que ya no sé si la persona que volvió aquella noche a nuestra puerta es mi hija. Hay días en que su silueta, sentada en la cama, parece demasiado larga, demasiado inmóvil. Hay otros en que me parece escucharla susurrar un idioma que no reconozco. No sé cuánto tiempo más podremos vivir así. Solo sé que cada noche, cuando escucho ese goteo o ese murmullo de agua, pienso en la primera vez que la vi junto al umbral, empapada hasta las rodillas. Y me pregunto si, en realidad, ella cruzó la puerta, o si fue algo más lo que lo hizo usando su rostro. Lo único que tengo claro es que el río no nos devolvió a Talita sola, y temo que, algún día, venga a buscarla de nuevo. Mi nombre es Rita, y todavía me cuesta trabajo hablar de esto, aunque ya pasaron 3 años. No porque no quiera, sino porque cada vez que lo hago, siento que vuelvo a estar ahí, que vuelvo a oler ese polvo viejo y húmedo, que vuelvo a escuchar el silencio raro que nos envolvía cuando íbamos a esa casa. Y aunque parezca exagerado, todavía me sudan las manos cuando paso cerca de ese terreno, aunque sea desde el camión. En ese entonces tenía 16 años, estaba en el último año de la prepa y no era precisamente la mejor estudiante. No porque no pudiera, sino porque todo me pesaba. En mi casa siempre había problemas. Mi mamá trabajaba turnos larguísimos en una fábrica de calzado y casi no la veía, y mi papá llevaba años sin aparecer. Supongo que por eso me aferré tanto a mis amigos. Ellos también venían de familias con sus propias broncas, así que nos entendíamos sin tener que explicarlo. Éramos 4, Juan, Miguel, Milena y yo. Juan era el mayor, tenía 17, y era el que siempre proponía hacer algo diferente. Casi siempre algo que no debíamos. No había plan que no se le ocurriera primero. Miguel era el payaso del grupo, el que podía hacerte reír incluso cuando estabas enojada. Milena era la más chica, 15 años, siempre cambiándose el color del pelo con tintes baratos que le dejaban manchas en la frente. Y yo era la callada, la que observaba más de lo que hablaba, pero igual me metía en todo porque me daba miedo quedarme fuera. Solíamos matar la última o las últimas 2 clases de la tarde. Decíamos que era porque nos aburría, pero en realidad creo que todos buscábamos un pretexto para no pensar en nuestras casas por unas horas. Caminábamos por calles que no eran la ruta normal hacia nuestras casas, metiéndonos por calles sin pavimento, terrenos baldíos y hasta por detrás de viejas bodegas. Fue en uno de esos paseos que encontramos la casa. Ese día,
João dijo que conocía un atajo para llegar a la tienda donde Miguel quería comprar unos cigarros. Terminamos pasando por un camino de tierra con hierba seca y árboles bajos que daban sombra irregular. A un lado, casi escondida detrás de un grupo de arbustos y un alambre de púas caído, estaba esa construcción. No era muy grande, pero se notaba que antes había sido una casa de familia. Pintura amarillenta descascarada, techo de tejas rojas, ventanas con vidrios rotos y una puerta de madera hinchada por la humedad. Miguel bromeó diciendo que parecía de esas casas donde en las películas siempre se mete el grupo de amigos que acaba mal. Y Milena comentó que había escuchado que por esa zona había una casa embrujada. João se rió y dijo que seguramente era esa. Yo no dije nada, pero me quedé mirando un rato, porque había algo raro. Aunque el sol estaba fuerte, las ventanas parecían completamente oscuras, como si adentro no entrara nada de luz. João fue el primero en entrar. Empujó la puerta y crujió como si se quejara. Adentro olía a humedad y polvo viejo, ese olor que te pica la nariz y te hace querer estornudar. El piso estaba cubierto de tierra y hojas secas que seguramente se habían colado por las ventanas rotas. Había muebles viejos, un sillón con el relleno saliendo por un costado, una mesa con una pata rota y un armario caído en el pasillo. Caminamos explorando sin prisa. Milena sacó su celular para tomar fotos y dijo que las subiría más tarde. Miguel empezó a abrir cajones y empujar cosas con el pie, como buscando un tesoro escondido. João parecía emocionado, como si hubiera encontrado un nuevo lugar solo para nosotros. Yo trataba de seguirles el paso, pero desde el principio sentí un peso en el aire, algo que no sabría explicar. No era solo el silencio, era como si el lugar estuviera atento. En una esquina había un corredor que llevaba al fondo. Estaba más oscuro y el aire ahí se sentía más frío. Miguel dijo que no le gustaba y que mejor no siguiéramos, pero João insistió en ver qué había. Llegamos a una habitación con las paredes manchadas de humedad y un par de cajas de cartón apiladas. Nada interesante, pero el silencio ahí era distinto, más denso. Después de un rato, nos sentamos en la sala y nos quedamos ahí hablando de cualquier cosa, como si el lugar se hubiera vuelto nuestro escondite privado. Al salir, João comentó que podríamos volver otro día, y a todos les pareció buena idea. Yo no dije que no, aunque algo en mí quería hacerlo. Sentía que si seguíamos yendo, algo pasaría. No sabía qué, pero lo sentía. Esa fue la primera vez. Después vinieron muchas más, y con cada visita, esa sensación rara se fue haciendo más fuerte, como si la casa nos estuviera esperando. Después de aquellas primeras visitas, la casa dejó de ser solo un lugar para matar el tiempo o para escapar de la rutina pesada de la escuela y de nuestras casas. Algo empezó a cambiar poco a poco, pero con una intensidad que nos fue envolviendo sin que al principio nos diéramos cuenta. Al principio, las cosas eran pequeñas, casi imperceptibles. Nos dimos cuenta de que algunos objetos no estaban donde los habíamos dejado la vez anterior. Una silla que había quedado junto a la pared ahora estaba volteada hacia el centro del cuarto. Unos papeles que estaban sobre la mesa habían desaparecido y, en su lugar, había una vela, gastada y con restos de cera derretida, aunque nosotros no habíamos llevado nada para encenderla. João fue el primero que empezó a obsesionarse con esos detalles. Él decía que había algo en esa casa que quería que siguiéramos visitándola, que tal vez había secretos escondidos que solo nosotros podíamos descubrir. Recuerdo que una vez me dijo que sentía como si la casa nos estuviera llamando y que debíamos responder. A mí, honestamente, me incomodaba, pero no sabía cómo expresar ese miedo sin que pensaran que estaba exagerando. Milena empezó a contar que soñaba con la casa todas las noches. En sus sueños, João estaba parado en el corredor, siempre de espaldas meu sin voltearse a vernos. Decía que era una presencia triste, pero también que daba miedo, porque parecía que no podía salir de ahí. No sé si fueron esos sueños los que la hicieron más callada y reservada en las semanas siguientes. Miguel, que siempre había sido el más bromista, comenzó a evitar el corredor.
Decía que le parecía que alguien nos estaba observando desde ahí y que el aire se ponía frío, incluso en los días más calurosos. A veces, durante la visita, él se detenía y nos pedía que no entráramos más profundo, pero João no le hacía caso y nos arrastraba hacia adentro. Yo trataba de mantenerme lo más tranquila posible, pero cada vez que pasábamos por el corredor sentía que un escalofrío me recorría la espalda. Era como si una presencia invisible estuviera ahí, justo detrás de mí, pero cada vez que volteaba no había nada ni nadie. Trataba de convencerme de que era solo el viento o la humedad del lugar, pero no podía ignorar la sensación de que algo nos estaba siguiendo. Una tarde, al salir de la casa, escuchamos una voz que nos llamó por nuestros nombres. Estábamos justo afuera, cerca del portón oxidado, cuando escuchamos un susurro que parecía venir del interior. No era una voz normal, sonaba lejana y como rota, pero clara al mismo tiempo. Todos nos quedamos paralizados. Miguel intentó decir que era alguna broma de alguien más, pero en el fondo todos sabíamos que no. Dimos la vuelta para ver si había alguien, pero no había ni una sola persona alrededor. El viento estaba quieto, las hojas no se movían, nadie nos estaba viendo, pero esa voz había sido real. Después de ese día, no hubo un solo momento en que dejáramos de sentir esa presencia. A veces en la escuela o en la calle, parecía que algo o alguien nos seguía con la mirada. Era como si la casa hubiera echado raíces dentro de nosotros y ahora no pudiera soltarnos. Yo empecé a tener pesadillas donde escuchaba susurros llamándome, donde veía sombras moviéndose en los rincones de mi cuarto, pero al encender la luz no había nada. Me costaba dormir y durante el día me sentía agotada, como si una fuerza invisible me drenara la energía. Miguel y Milena también comenzaron a evitar hablar del tema, pero se les notaba nerviosos. A veces me dijeron que sentían que debíamos volver a la casa, que esa voz nos pedía regresar, que si no lo hacíamos, algo malo pasaría. Pero ninguno de nosotros quería aceptarlo del todo. Sin embargo, en el fondo, todos estábamos atados a ese lugar sin entender por qué. La casa se había convertido en una sombra que nos acompañaba, y cada vez era más difícil alejarse de ella sin sentir ese miedo punzante en el pecho. Aquella tarde de abril de 2022, cuando João insistió en que encontrara algo importante en la casa, nadie pensó que sería el último día que lo veríamos. Desde temprano en la escuela, sentí un peso extraño en el estómago. João había mandado un mensaje al grupo diciendo que quería que fuéramos todos a la casa después de clases, que había descubierto algo que nos cambiaría todo. Nadie lo tomó muy en serio, pero en el fondo, todos sentimos una mezcla de curiosidad y un poco de miedo que no sabíamos cómo nombrar. El día estaba nublado y una especie de silencio pesado se sentía en el aire, como si el mundo hubiera bajado el volumen y esperara algo. Cuando llegamos al lugar, el sol ya estaba por esconderse tras unas nubes gruesas que cubrían todo el cielo. No había viento, pero el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido en días. Al entrar, la casa parecía aún más oscura y el polvo flotaba en rayos de luz que entraban por las ventanas rotas. João nos llevó directo al cuarto de atrás, el que más miedo nos daba. Dijo que había encontrado una pared que parecía haber sido rota desde dentro, y que detrás había un espacio estrecho que nunca habíamos visto. Milena me comentó que se sentía extraña, que la piel le hormigueaba, pero João no le hizo caso. Él estaba demasiado concentrado, casi como si esa pared fuera una puerta hacia algo que solo él podía descubrir. Cuando abrió el hueco, un olor frío y a humedad salió del espacio oscuro. João encendió su linterna y se metió primero, aunque el espacio era tan estrecho que casi parecía un túnel hecho a la fuerza. Yo quería pedirle que no entrara, que nos fuéramos, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Vi cómo la luz de la linterna temblaba y después se apagaba. El silencio que siguió fue insoportable. Llamamos su nombre, una y otra vez, pero no hubo respuesta. Entonces sucedió. Escuchamos una voz, clara pero distorsionada,
que nos llamó a cada uno por nuestro nombre, una llamada lenta y susurrante que parecía venir del interior de la casa y al mismo tiempo estar justo detrás de nosotros. Miguel intentó mover la linterna, tratando de iluminar algo, pero no salió ni un rayo de luz. Milena estaba paralizada, y yo sentí que mi corazón quería salirse del pecho. No vimos a João salir del agujero. Lo buscamos. Dimos vueltas por el cuarto y por el corredor, pero no había ni rastro. La pared detrás del hueco parecía sólida otra vez, como si nunca hubiera sido rota. Salimos corriendo de la casa sin decir nada, solo queriendo alejarnos de ese lugar maldito. En el camino sentí que algo invisible nos seguía, que nos observaba con una paciencia aterradora. Llamamos a un conocido para que nos acompañara y regresamos a buscarlo, pero la policía tampoco pudo encontrar ninguna señal. Nadie creía que algo extraño hubiera pasado. Nos dijeron que tal vez João se había ido por su cuenta, que no debíamos preocuparnos tanto. Pero sabíamos que no era así. Después de ese día, la voz volvió a aparecer, no solo en la casa, sino en otros lugares. A veces, en la escuela, parecía que alguien me llamaba en voz baja. En la calle, sentía una mirada fija en la nuca que, cuando volteaba, no encontraba a nadie. Miguel y Milena decían que sentían lo mismo, que la casa no nos había soltado y que esa voz no quería dejarnos ir. Yo sentí que algo en mí se había roto para siempre. El miedo dejó de ser algo pasajero y se convirtió en un estado constante. No dormía bien y sentía que cada vez que cerraba los ojos, la oscuridad me envolvía con más fuerza. Esa presencia invisible parecía pedirnos que regresáramos a la casa, que cumpliera con lo que no habíamos entendido, y el silencio que nos envolvía era más pesado que nunca. No sabíamos qué hacer y nadie nos creía. Han pasado ya 3 años desde aquel día en que João desapareció en esa casa y aún no logro entender qué fue lo que realmente sucedió. La policía nunca encontró ninguna pista y con el tiempo la casa fue clausurada por las autoridades. Pero eso no la hizo desaparecer, ni tampoco logró alejar lo que dejó en nosotros. Después de ese día, cada uno de nosotros intentó seguir con su vida, pero era imposible borrar lo que habíamos vivido. Miguel y Milena se mudaron a otras ciudades, buscando un respiro, una distancia que tal vez borrara el miedo que cargábamos. Yo me quedé aquí, en El Salto, tratando de que el recuerdo no me consumiera. Pero hay cosas que no se olvidan, no se pueden enterrar, ni aunque quieras. Durante meses la voz siguió apareciendo. A veces en sueños, otras en momentos en que estaba sola, como cuando caminaba hacia la escuela o cuando me quedaba en casa. La voz que llamaba mi nombre, suave e insistente, como un eco que se niega a desaparecer. En más de una ocasión, sentí que alguien me observaba desde las sombras, una presencia silenciosa que no buscaba hacerme daño, pero tampoco me dejaba en paz. Intenté contarlo a mi familia, pero nadie me creyó. Me dijeron que era estrés o simplemente mi imaginación. En la escuela, mis compañeros notaron que ya no era la misma, que mis ojos cargaban un cansancio que no podía explicar. Mis amigos de siempre se alejaron, asustados o cansados de no entender. Recuerdo claramente una noche hace unos meses, cuando pasaba en el camión por la zona donde está la casa. El camino seguía igual, el terreno baldío, el pequeño mato seco. Pero al pasar frente a la ventana rota, vi una figura que me heló la sangre. Estaba ahí inmóvil, con un boné puesto al revés, mirando hacia la calle sin moverse. Por un instante sentí que era João, pero después dudé. No bajé del camión. No sé si la figura estaba realmente ahí o si fue un espejismo de mi mente cansada, pero la imagen quedó grabada en mi memoria y sé que no voy a olvidarla. A veces me pregunto si esa presencia quiere que volvamos, que entremos otra vez en esa casa y encontremos lo que nunca vimos. O si simplemente está esperando, paciente, por alguien que no podrá resistirla para siempre. No sé si alguna vez entenderé qué pasó con João. No sé si está atrapado en algún lugar dentro de esas paredes o si simplemente dejó de existir para nosotros. Lo único que sé es que esa casa no nos soltó y dudo que alguna vez lo haga. Y aunque trate de alejarme,
aunque intente vivir sin mirar atrás. Sé que hay algo allí afuera esperando, llamándome a regresar. No sé si algún día tendré el valor para hacerlo, o si ese día es el que finalmente terminará todo. Mi nombre es Heraclio. Soy albañil y llevo más años trabajando con cemento, ladrillos y paredes que con casi cualquier otra cosa en la vida. No soy un hombre de muchos cuentos, pero lo que me pasó en esa casa vieja del Salto me ha dejado marcado de una manera que no esperaba. No es que crea en fantasmas ni en cosas raras, pero lo que encontré ahí cambió algo en mí, algo que todavía no logro entender. La casa estaba en un barrio antiguo de El Salto, donde las calles son de adoquín, y las casas llevan más de medio siglo resistiendo el paso del tiempo. Cuando Javier me contactó para la obra, me dijo que era para una remodelación, que él y su esposa Mirna querían darle vida a una casa que habían comprado hacía poco para que sus hijos tuvieran un lugar tranquilo. Javier parecía buena gente, sencillo, y Mirna también, dedicada a su familia, de esas que no faltan a la misa dominical y que siempre tienen una vela encendida para la Virgen de Guadalupe. Llegué temprano una mañana cualquiera, con la costumbre de cargar mi cubeta con herramientas y el termo con café caliente. El barrio olía a tamales y a ese fresco aroma que dejan las mañanas cuando aún no se calienta el sol. Las vecinas saludaban desde sus puertas y el eco lejano de niños jugando se colaba entre las paredes. Todo parecía tranquilo, como cualquier día normal. La casa me recibió con sus paredes gruesas y el suelo de madera vieja, esa madera que cruje con cada paso, recordándote que ha visto generaciones pasar. Javier me mostró el plan: derribar una pared para ampliar la sala, poner nuevas ventanas, cambiar lo que fuera necesario para hacer un hogar cómodo. Al principio, nada raro, pero la sorpresa vino cuando, al empezar a remover parte de esa pared, noté algo que no encajaba, fragmentos pequeños y duros que parecían huesos. Al principio pensé que podía ser alguna vieja tubería rota o restos de construcción, pero no. Los huesos tenían forma humana. No era un pensamiento que me cruzara tan directo hasta que los vi con más cuidado. No tardé en llamar a Javier y Mirna, quienes al ver el hallazgo quedaron en silencio, con el rostro pálido y los ojos fijos en ese hueco oscuro de la pared. Les conté lo que encontré, y, aunque me dijeron que no tenían idea de nada raro, su expresión mostraba la misma sorpresa que yo sentía. Llamaron a la policía. Cuando llegaron, todo se volvió oficial. Las luces de las patrullas se reflejaban en las paredes mientras los agentes hacían su trabajo, midiendo, fotografiando, asegurando la escena. La casa fue clausurada y la obra detenida hasta que las autoridades pudieran aclarar qué era aquello. En esos momentos sentí como si el aire se pusiera más pesado, como si la casa misma dejara de respirar conmigo adentro. Empecé a notar detalles que antes no estaban. Una sombra que se deslizaba en un rincón sin que la luz la tocara. Un silencio extraño cuando el día debería estar lleno de ruido. Mi trabajo y mi vida estaban en pausa, pero el peso de ese descubrimiento no se quedaba solo en la casa. Cuando regresaba a mi casa, lejos de El Salto, sentía que algo me seguía, un frío en la nuca que no desaparecía. Pensaba en mis hijos, en las mujeres que tuve antes y que ahora ya no están, y en cómo, por más que intentaba distraerme, esa casa vieja y sus huesos parecían haberse metido dentro de mí. No sé si fue la imaginación o algo más, pero esa sombra, invisible para todos, empezó a rondar mis pensamientos, haciendo que mis noches fueran largas y mis días cansados. Algo que había permanecido oculto por décadas, escondido en el esqueleto mismo de esa casa, empezó a romper su silencio. Todavía no entendía qué significaban aquellos huesos, ni quién o qué estaba detrás de esa sombra. Solo sabía que ya nada sería igual, y que mi vida, como el muro que rompí, estaba a punto de desmoronarse. Desde que la policía cerró la casa y detuvo la obra, todo se volvió un caos para mí.
Javier y Mirna me dijeron que estaban igual de perdidos que yo, que jamás habían tenido idea de lo que escondía su casa. Al parecer, la casa había pasado por varios dueños en el pasado, y ellos solo la compraron hace unos meses con la esperanza de empezar una vida más tranquila con sus hijos. Las autoridades llegaron con expertos, y luego de examinar los restos, concluyeron que esos huesos eran viejos, quizá de décadas atrás, mucho antes de que Javier pusiera un pie en esa casa. Me dijeron que no había indicios de violencia reciente, ni nada que los vinculara a la familia actual. Eso calmó un poco a Javier y a Mirna, pero para mí solo aumentó la confusión. Me quedé pensando en todas las historias que corren en los barrios viejos de El Salto, historias que siempre escuché de niño, sobre casas antiguas que esconden secretos, rumores de desapariciones que nadie confirma, voces que se escuchan cuando no debería haber nadie. No me creía esas cosas, pero ahora, después de lo que vi, empecé a no estar tan seguro. Durante esos días, cada vez que iba a la casa para recoger mis cosas o ver si podía avanzar algo, sentía que me seguían con la mirada. Las paredes parecían más estrechas, como si la casa misma quisiera encerrarme adentro. Escuchaba ruidos que no podía explicar. Pasos suaves, como si alguien caminara por el segundo piso, aunque la casa estaba vacía. A veces un susurro lejano, apenas un murmullo que se perdía en el viento. Javier me contó que había hablado con algunos vecinos y que ellos también habían oído cosas raras en la noche, sin poder decir bien qué era. Me dijeron que no había nada concreto, solo esas historias de barrio que uno suele ignorar, pero que ahora parecían tener peso. Lo peor era que esas sensaciones no se quedaban en la casa. Cuando llegaba a mi propia casa, el silencio se volvía pesado. Las sombras en los rincones parecían alargarse más de lo normal. Me costaba trabajo dormir. La cabeza no me dejaba en paz. Por momentos, sentía que alguien estaba ahí, observándome desde la oscuridad. Intenté convencerme de que era el cansancio, el estrés, pero había algo más. Mis hijos ni se imaginan lo que me pasaba. De una relación que terminó mal me queda un niño pequeño, y con otra mujer, una niña que casi no veo porque la mamá no quiere que me acerque tanto. Pensar en ellos me daba fuerza para seguir adelante, pero también me llenaba de tristeza no poder estar con ellos como quisiera. La sombra que sentía no solo estaba en la casa vieja, sino que parecía haberse colado en mi vida, apagando poco a poco la tranquilidad que intentaba tener. En ocasiones, Javier me habló sobre cómo Mirna empezó a tener miedo de volver a la casa. Él dijo que ella se sentía incómoda, como si algo la acechara. Javier mismo parecía cansado, preocupado, y me dijo que entendía por lo que yo estaba pasando, aunque no hubiera visto lo mismo que yo. Yo trataba de seguir con la cabeza fría, pero cada vez me costaba más. Había noches en las que simplemente no podía dormir, en las que las imágenes de esos huesos, escondidos entre la pared, me venían una y otra vez a la mente. Sentía que me estaban reclamando algo, o que la casa me pedía que no dejara las cosas así, incompletas. No sabía qué hacer, a quién acudir. Las autoridades ya habían cumplido su parte, y para ellos todo estaba claro. Huesos viejos, casa con historia, nada que preocupara. Pero para mí, esa explicación se quedaba corta. En mi cabeza, la sombra seguía ahí, acechando, susurrando palabras que no lograba entender, llenando mis días de dudas y mis noches de miedo. Así seguí, atrapado entre el trabajo interrumpido, los pensamientos que no me dejaban en paz, y esa sensación constante de que algo oscuro no me dejaría ir tan fácil. Desde que la obra se paralizó, algo cambió en mí. No solo era la frustración de no poder trabajar, o la preocupación por el dinero que empezaba a escasear. Era algo más profundo, una presencia que parecía haberse pegado a mi sombra y que no me dejaba ni un minuto de paz. Las noches se volvieron mi peor enemigo. Al principio, pensé que era solo estrés acumulado, que con descansar un poco todo se arreglaría. Pero no fue así. En cuanto me acostaba, esa sensación empezaba a crecer. Un frío que no venía del clima, una presión en el pecho que no me dejaba respirar tranquilo. Era como si alguien invisible se sentara a mi lado,
esperando que me durmiera para acercarse más. No podía ver nada claro, pero sentía que esa sombra se movía con cada parpadeo. Al principio, solo la percibía en el rabillo del ojo, y cuando giraba la mirada nada había, pero poco a poco empecé a sentir susurros, palabras apenas audibles, casi como un eco que me llamaba por mi nombre o me reclamaba algo que yo no entendía. Intentaba ignorarlo, taparme los oídos, pero era inútil. Las pocas veces que logré dormir, mis sueños se llenaban de imágenes confusas. Paredes agrietadas, huesos enterrados y una figura oscura que me miraba sin ojos, siempre silenciosa pero presente. Despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, sin saber si había sido un sueño o algo real. Le conté a Javier que las noches se estaban volviendo insoportables, que la casa no me dejaba tranquilo ni en mis propias paredes. Él me dijo que Mirna también había tenido pesadillas, que sentía que algo la observaba cuando se acostaba. Sin embargo, ninguno de los dos quiso hablar mucho del tema, como si temieran que decirlo en voz alta hiciera que aquello cobrara más fuerza. Yo sentía que esa sombra no estaba solo molesta, parecía enfadada, llena de rencor. Cada susurro parecía una amenaza velada, una promesa de venganza que no terminaba de entender. A veces, al amanecer, sentía que la presión en el pecho bajaba un poco, pero en cuanto el sol se escondía, todo volvía a empezar. La vida cotidiana se me hizo un campo de batalla. Cualquier ruido, cualquier sombra en la calle me hacía saltar. Dejé de salir con mis hijos tanto como antes, porque el miedo me seguía hasta la calle y no quería transmitirles esa angustia. Sabía que ellos no tenían culpa de nada, pero la sombra parecía querer atraparme solo a mí. Intenté buscar ayuda, pero no sabía a quién recurrir. Mis amigos me dijeron que quizá estaba exagerando, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Mi familia me sugirió rezar más, ir a misa, hacer limpias, pero nada me daba paz. A veces, después de la iglesia, parecía que el peso bajaba un poco, pero en casa, en la noche, todo volvía a ser peor. El trabajo que tanto me gusta se volvió una carga. No podía concentrarme ni siquiera para planear la obra. Todo lo que tenía en la cabeza era esa sombra y susurrando, reclamando una venganza que parecía vieja como los huesos que encontramos. Me preguntaba qué historia oscura había detrás de esa casa, qué tragedias se habían escondido en sus paredes sin que nadie lo supiera. Cada día sentía que esa sombra me consumía un poco más. A veces, cuando estaba solo, la sentía tan cerca que podía jurar que su aliento helado rozaba mi piel. Trataba de gritar, de pedir que se fuera, pero solo salían susurros de mi garganta, como si mi voz se hubiera roto en el miedo. No había nadie que pudiera entender exactamente lo que vivía. Javier y Mirna intentaban apoyarme, pero estaban igual de perdidos. La incertidumbre nos unía y nos separaba al mismo tiempo. Algunas noches pensé que si pudiera descubrir quién era esa sombra, o qué quería, tal vez podría dejar de sentirme atrapado. Pero el misterio era tan denso como la oscuridad que me rodeaba, y cada intento solo me hundía más en la desesperación. No sé cuánto tiempo más podré seguir así, con esa presencia en mi vida, con esa sombra que no me deja dormir ni vivir. Solo sé que algo rompió el equilibrio, que lo que estaba oculto en esas paredes antiguas despertó para no descansar jamás. Después de que la policía dio luz verde para continuar con la obra, Javier y Mirna insistieron para que regresara a terminar lo que habíamos empezado. Me dijeron que entendían que esto era solo un obstáculo, una mala pasada del pasado, y que la casa tenía que seguir adelante, pero para mí volver ahí no fue tan sencillo. Entrar a la casa era como atravesar un umbral invisible que separaba el mundo normal del que ahora me parecía lleno de sombras. Aunque nadie más parecía sentirlo, yo sabía que esa sombra seguía ahí, esperándome, como un huésped incómodo que se niega a irse. Intentaba trabajar, pero cada ruido me hacía saltar, cada rincón oscuro me recordaba que no estaba solo. Intenté mantener la cabeza fría y el corazón firme, pero la verdad es que no lograba convencer ni a mí mismo.
La sombra no se mostraba abiertamente, nunca me atacaba ni me hacía daño físico, pero su presencia era insoportable. Sucedía en las noches, cuando estaba solo o cuando el silencio parecía aplastarme, y sus susurros no me dejaban pensar con claridad. Javier y Mirna me dijeron que Mirna seguía con miedo, que a veces sentía que la casa la observaba, pero que trataban de ignorarlo, de mantener la esperanza de que todo pasara. Javier, por su parte, me confesó que él también se sentía inquieto, aunque intentaba no mostrarlo. Ambos parecían desgastados, como si el peso de ese secreto enterrado estuviera arrastrándolos lentamente. Con el tiempo, traté de no hablar del asunto con nadie. No quería que me tomaran por loco o que mi trabajo se viera afectado. Pero la sombra no me daba descanso. En las noches, cuando todo está en silencio, todavía la siento ahí, parada en el umbral de mis pensamientos, susurrando palabras que nunca alcanzo a entender. No sé qué significaban esos huesos, ni quién era esa sombra. Tal vez algo viejo y olvidado que nunca debió salir a la luz. O tal vez solo el peso de mis propios temores, mezclado con el cansancio y la soledad. A veces pienso que debería alejarme de esa casa para siempre, olvidarla como un mal sueño, pero la sombra parece seguirme a donde voy, y aunque la luz del día ahuyenta un poco el miedo, sé que cuando la noche vuelva a caer, ella estará ahí, esperándome. No sé si algún día podré descansar de todo esto, ni si encontraré respuestas que me liberen. Solo sé que los huesos siguen enterrados en esas paredes, y la sombra sigue susurrando, recordándome que hay cosas que, por más que intentemos, no podemos dejar atrás. Me llamo Rodrigo. Nunca pensé que terminaría contando esto, mucho menos que alguien me creería. Pero aquí estoy, tratando de explicar lo que pasó sin parecer loco, aunque siento que poco a poco me voy perdiendo en mi propia mente. Vivo en El Salto, Jalisco, un lugar donde la vida parece simple, con sus calles polvorientas, mercados llenos de gente y el olor a tortillas recién hechas en las mañanas. Ahí crecí, ahí formé mi familia, y también ahí se empezó a quebrar todo. Durante años tuve una relación con Ana. No fue un amor de novela ni nada perfecto. Ella era fuerte, decidida, y aunque no llegamos a casarnos, yo creí que íbamos a estar juntos para siempre. Pero no fue así. El amor se terminó y ella siguió adelante con su vida. Se casó con otro, Lucio, un hombre que para mí siempre fue una sombra oscura en el barrio. Él siempre tuvo esa fama extraña, de saber cosas que no debería, de andar metido en asuntos raros, con gente que nadie quiere ver a medianoche. Yo lo conocía, pero nunca imaginé que su mundo llegaría a tocar el mío de esta manera. Con el tiempo, yo también formé mi familia. Me casé, tuve hijos, una vida normal, o al menos eso creía. Pero algo dentro de mí nunca pudo olvidar a Ana. No sé si fue orgullo o simplemente ese sentimiento de que la vida me había quitado algo que no podía recuperar. Me repetía que debía dejarlo pasar, pero cada vez que escuchaba su nombre o veía a Lucio en la calle, sentía un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Lo peor fue cuando me enteré de que Ana había pedido el divorcio. Supe que lo hizo porque Lucio la había golpeado y que por fin había decidido salir de ese infierno. Por un momento, pensé en buscarla, pensé en decirle que lo sentía, que yo también había cometido errores, pero algo me paralizaba. En cambio, la rabia creció dentro de mí. No era solo por Ana, era por ese Lucio, por todo lo que representaba. Y entonces pensé en algo que nunca antes había considerado: hacer un trabajo de magia negra. Sé que suena loco, pero en El Salto esas cosas se hablan en voz baja. Hay gente que cree y hay gente que finge que no. Yo mismo no estaba seguro de creer, pero estaba desesperado. Así que un día, en una callejuela casi oculta, busqué a un curandero, alguien que me aseguraron podía ayudarme con ese tipo de cosas. El lugar estaba lleno de olores a hierbas secas y cera,
velas encendidas que iluminaban figuras extrañas en las paredes. No hice muchas preguntas, solo dije lo que quería, que Lucio pagara por lo que le había hecho a Ana y que no me dejara en paz. El curandero no prometió nada sencillo, pero me aseguró que haría lo que pedía. Me dio instrucciones, me pidió un pago que no era pequeño para mí, pero la desesperación me hizo entregarlo sin pensarlo. Salí de ahí con una mezcla de miedo y esperanza, sin saber si todo aquello sería real o solo un engaño para sacarme dinero. Pasaron los días y al principio no sentí nada. Intentaba convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que debía seguir con mi vida. Pero luego comenzaron las noches sin sueño, en las que sentía que alguien susurraba mi nombre cuando el silencio era absoluto. Las pesadillas empezaron a robarme la paz, con sombras que se acercaban cada vez más, con imágenes que no podía entender. No sabía si era culpa del trabajo que había encargado o si mi mente me jugaba malas pasadas, pero algo dentro de mí empezó a romperse. Me volví irritable, desconfiado de todo y todos, incluso de mi propia familia. El miedo se convirtió en un peso constante que me agotaba y me hacía sentir que estaba perdiendo el control. A lo lejos, me enteré de que Lucio sabía lo que había hecho. Supe que él también buscó ayuda, que era un hombre que no solo manejaba la magia, sino que la devolvía, y que lo hacía en el doble de intensidad. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies y que estaba atrapado en un juego que no podía ganar. Desde ese momento, todo comenzó a ir cuesta abajo. Desde que aquel trabajo se hizo, las cosas comenzaron a cambiar de manera imperceptible al principio, pero con el tiempo todo fue empeorando. No sabía si era mi imaginación o si realmente algo había despertado que no podía controlar. Las noches se volvieron las más largas y pesadas de mi vida. Al principio solo me costaba trabajo conciliar el sueño, pero luego vinieron los sueños inquietantes, esos que no puedes contar porque ni tú mismo entiendes lo que viste. Empecé a sentir como si alguien estuviera siempre observándome, incluso cuando estaba solo en mi casa. Sentía que los ojos de alguien me seguían por la casa, que había una presencia que se acercaba cada vez más. No podía explicarlo, pero una ansiedad profunda me oprimía el pecho y cada pequeño ruido me hacía sobresaltar. Empecé a perder el apetito y a sentir un cansancio que no se quitaba ni con el sueño. El cuerpo me dolía, como si algo me estuviera consumiendo desde adentro. A veces, sin razón aparente, me invadía una ira que no podía controlar, y en esos momentos era consciente de que estaba cambiando, pero no sabía cómo detenerlo. En el trabajo, mis compañeros notaron que ya no era el mismo. Me veía pálido, distraído, y en varias ocasiones me dijeron que parecía enfermo o preocupado, pero no quise contarles nada. No podía confiar en nadie. El miedo y la paranoia se instalaron en mi mente y me hacían desconfiar hasta de mi propia sombra. Empecé a evitar salir, a encerrarme en la casa bajo cualquier pretexto. Mi familia se preocupaba, pero yo no quería hablar. Sentía que si decía algo, nadie entendería o peor, me juzgarían de loco. Una de las cosas que más me atormentaban eran las voces. No eran voces claras, pero sentía murmullos a mi alrededor, susurros que parecían salir de las paredes o del viento. No podía distinguir palabras, pero la intención era clara. Quería decirme que ya no había vuelta atrás. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Al mismo tiempo, pequeñas desgracias comenzaron a ocurrir. Un día se rompió el tubo de agua en la casa y no dejaba de gotear, causando un daño que iba a ser caro de arreglar. Otra vez, el carro se quedó sin batería justo cuando tenía que salir a trabajar temprano. Eran cosas pequeñas, pero acumuladas me hacían sentir que algo malo me perseguía y que la mala suerte era una forma de castigo. Lo peor fue cuando me enteré, a través de conocidos, que Lucio había sabido del trabajo de magia negra que había encargado. Decían que él también había buscado ayuda para devolverme la maldición y que lo había hecho con una fuerza que yo no podría imaginar. Eso me hundió más. Era como si me hubiera enfrentado a alguien que sabía jugar en un nivel distinto, y yo solo había metido la mano en un pozo sin fondo.
Tratando de encontrar alivio, busqué otro curandero, alguien que me dijera qué hacer para quitarme ese peso. Pero lo que recibí fue solo más miedo y confusión. Me dijeron que había una batalla invisible entre fuerzas que yo había despertado y que ahora estaban en guerra dentro de mí. Intenté seguir sus instrucciones, pero nada parecía funcionar. Empecé a notar que las personas que antes me apoyaban se alejaban. Me sentía solo, atrapado en un cuerpo que parecía volverse extraño, incapaz de distinguir lo real de lo imaginario. Las dudas me carcomían. ¿Y si esto era un castigo por mi propio orgullo? ¿Y si no tenía salida? Me di cuenta que ya no podía controlar mi mente ni mis emociones. En el fondo, sabía que todo esto era consecuencia de algo que yo mismo había provocado, y eso era aún más doloroso que la enfermedad que me consumía. Las cosas dejaron de ser solo pesadillas o malas rachas. Poco a poco, la realidad empezó a deshacerse delante de mis ojos, y yo ya no sabía qué era verdad y qué no. Sentía que mi mente se fracturaba en 1000 pedazos, y que cada día que pasaba era una batalla para no perderme del todo. Empecé a tener momentos en los que no reconocía el lugar donde estaba. Caminaba por la casa y sentía que las paredes se cerraban, como si el espacio se redujera y me aplastara lentamente. A veces creía escuchar pasos detrás de mí, aunque no hubiera nadie. Otros días me despertaba en medio de la noche con el corazón latiendo a 1000, sudando frío y con la certeza de que algo estaba ahí, observándome sin moverse. Las voces, que antes solo eran susurros, se volvieron más claras. No pronunciaban palabras exactas, pero su tono era agresivo, como si se burlaran de mí, me insultaran por haberme metido en algo que no debía. Me hablaban de castigos, de que ya no habría descanso, que el daño que hice volvería multiplicado. Me dijeron que no merecía perdón ni paz. En esos momentos sentía una rabia y una desesperación que nunca antes había conocido. Era como si mi cuerpo y mi mente estuvieran peleando entre sí, y yo fuera el campo de batalla. Quería gritar, pero no podía. Quería correr, pero estaba atrapado. La locura se acercaba cada vez más, y yo solo podía resistir, aunque fuera con la esperanza rota. Intenté enfrentarme a Lucio una última vez. No fue una conversación como cualquiera, sino un encuentro cargado de tensión, sin palabras dichas en voz alta, pero entendiendo todo en miradas y silencios. Su mirada era fría, como si supiera que ya había ganado. Sentí que me estaba juzgando, que me estaba recordando cada error, cada paso en falso. Salí de ahí derrotado, con la certeza de que no podía ganar esa pelea. Empecé a perder mi trabajo porque no podía concentrarme. Llegaba tarde y en ocasiones no iba. Mi familia me veía diferente. Algunos se preocupaban, otros simplemente se alejaron. Me sentía abandonado, pero también culpable por no ser el hombre que ellos necesitaban. Mi cuerpo empezó a fallar. Perdí peso. La piel se me veía pálida y opaca. A veces, en el espejo, ni siquiera reconocía el reflejo que me devolvía la mirada. Era un hombre cambiado, roto por dentro, consumido por un miedo que no podía explicar. Las noches eran mi peor enemigo. No había descanso ni paz. Cada sombra parecía cobrar vida, cada ruido se convertía en amenaza. Empecé a desconfiar hasta de mi propia mente, temiendo que cualquier pensamiento fuera una señal de que la locura me estaba ganando. Lo más doloroso era darme cuenta de que todo esto había comenzado por mi propia mano, que el orgullo y la rabia me habían llevado a un camino del que no podía regresar, que la magia negra que pedí para hacer daño en realidad me estaba destruyendo a mí. No sé cuánto tiempo más podría aguantar así. La idea de desaparecer, de que todo termine, se volvió tentadora, pero también estaba el miedo a lo desconocido, a lo que vendría después, si es que algo viene. En el fondo, solo quería que todo fuera un sueño malo, que pudiera despertar y regresar a la vida normal que tuve alguna vez, pero la realidad me mostraba que ya no era el mismo, que el precio de mis decisiones era más alto de lo que podía pagar. Ya no recuerdo bien cuándo fue la última vez que sentí algo parecido a la calma. Todo se volvió una niebla constante en mi mente, un estado entre la vigilia y el sueño, donde los recuerdos se mezclaban con las alucinaciones. La enfermedad que había empezado como dolores de cabeza y ansiedad
ahora era un monstruo que devoraba mi cuerpo y mi alma. Tuve que alejarme de mi familia porque veía en sus ojos el miedo y la tristeza que yo mismo sentía. No quería ser una carga, pero también sentía que no podía confiar en nadie, porque nadie entendía lo que me pasaba. Me interné en tratamientos médicos con doctores que me daban pastillas para la ansiedad, para la depresión, para el insomnio, pero nada lograba apagar el fuego que ardía dentro de mí. La presencia que sentía no desapareció. A veces parecía que me seguía hasta el hospital, que esas sombras que me acechaban eran invisibles para los demás, pero bien reales para mí. Los médicos decían que era estrés, que era mi mente jugando en mi contra, pero yo sabía que había algo más, algo que no podía explicar ni controlar. Lo peor era la culpa. Cada noche antes de dormir, sentía que mi cuerpo se hundía en un abismo del que no podía salir. Pensaba en Ana, en lo que fue y en lo que nunca pudo ser. Pensaba en Lucio, en su sonrisa fría y en la fuerza con la que devolvió lo que yo le envié. Y sobre todo, pensaba en mí mismo, en el daño que me hice solo por orgullo y rabia. A veces, en la oscuridad, sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía, que había alguien más dentro de mí, un extraño que se burlaba y que gozaba con mi sufrimiento. Era un juego de espejos donde yo era al mismo tiempo víctima y verdugo. Traté de aferrarme a la esperanza, a las pocas cosas que me quedaban, el recuerdo de mis hijos, las voces de mi familia, el olor a café por la mañana, pero incluso esas pequeñas luces parecían apagarse poco a poco. No sé si esto que vivo es un castigo, una enfermedad, o si realmente hay fuerzas más allá de lo que podemos entender. Solo sé que aprendí que jugar con la magia negra no es un juego, que hay consecuencias reales, que el daño que queremos hacer a otros puede regresar a nosotros multiplicado. No puedo decir que esto tenga un final claro, no puedo decir que he encontrado paz ni que el tormento terminó. Solo puedo contar que sigo aquí, atrapado entre la realidad y la locura, intentando entender qué parte de mí todavía es real y qué parte ya se perdió para siempre. Este relato no es para buscar compasión, ni para asustar por contar fantasmas. Es para advertir a quienes piensen que las heridas del corazón se curan con magia o venganza. Porque a veces, el precio es la propia vida.